En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos, los textos, especialmente la epístola y el Evangelio, se complementan de manera admirable, ya que la primera, la epístola, nos habla del bautismo, el simbolismo del bautismo que expone San Pablo, esa muerte al pecado y esa vida para Dios que representa el bautismo, uniéndonos a la muerte y a la vida de nuestro Señor, y que al significarlos lo producen en el alma. Y también el Evangelio nos habla de la Eucaristía, figurado bajo este milagro portentoso de la multiplicación de los panes, en que nuestro Señor se presenta también ahí en el desierto como nuevo Moisés, dando a las almas, a los fieles, el verdadero maná, el verdadero pan del cielo. Bien, ustedes saben que bautismo y Eucaristía son justamente los dos sacramentos constitutivos de la Iglesia, la cual, naciendo del costado de Cristo en la cruz, de ese costado que sale sangre y agua, la sangre significa la Eucaristía y el agua significa el bautismo, los dos sacramentos que nos hacen miembros de la Iglesia, que nos hacen perdurar en esta unión con nuestro Señor. Justamente de estos dos sacramentos, o mejor dicho, del modo correcto de vivirlos y de valernos de ellos, nos habla un libro eminente de la piedad cristiana. Un libro que ha sido ya como sancionado por el uso que han hecho de él los fieles, los santos, en el transcurso de los siglos, es el libro de la imitación de Cristo. Este libro de la imitación de Cristo, que está en todas nuestras casas, que todos hemos intentado leer y aprovechar, a primera vista nos confunde un poco, porque no sabemos muy bien cuál es la razón de la división en 4 libros, y también la división en capítulos. No vemos demasiado bien a qué corresponde. Uno queda perdido en la lectura de estos capítulos y los vamos aprovechando, vamos abriendo un capítulo u otro y tratamos de sacar un provecho, pero por lo general no tenemos una visión de conjunto del libro, que es un libro realmente admirable. Bien, este libro tiene una sola finalidad y es conducir un alma a la imitación, a la conformidad, a la identificación con nuestro Señor Jesucristo. Es la meta que ya señala en el primer capítulo el autor. Piensan algunos que el autor es Kempis, otros piensan que Kempis únicamente le da el retoque final, una obra anterior, es como una obra cumbre de la ascética y de la mística en la Alta Edad Media, y Kempis le habría dado el último retoque. Entonces, este libro lo que va a hacer, después de señalar la meta, que es esta configuración, identificación con nuestro Señor, pues va a encaminar gradualmente al alma a una unión perfecta con Dios, una unión que debe realizar el ideal del bautismo, una muerte total al pecado y lo que conduce al pecado, y una vida plena para Dios nuestro Señor. Esa es la meta del libro de la imitación de Cristo. Y para ello lo que hace es hacer recorrer al alma las 3 grandes etapas de la vida espiritual. Esas 3 grandes etapas que vienen significadas en la parábola de la levadura, esa mujer que tomando 3 medidas de levadura, la mezcla con la masa hasta que toda la masa fermenta. En este caso, la masa es nuestra alma. Van a haber 3 medidas de levadura, 3 etapas, 3 disposiciones esenciales que van a levantar toda la masa para que esa masa aparezca convertida, transfigurada en nuestro Señor. O también, según los autores espirituales, esas 3 etapas de la vida espiritual, la vida purgativa, la vida iluminativa, la vida unitiva. Son los 3 primeros libros. El primer libro, por lo tanto, nos habla de la vida purgativa. Ese es el tema del primer libro, vida purgativa. Claro, una vida purgativa que viene presentada para un monje. Luego, los elementos de esta vida purgativa ya son elementos un tanto elevados, pero todo fiel cristiano puede sacar provecho de este primer libro
porque el religioso no deja de ser un cristiano perfecto, o el ideal del cristiano. ¿Cuál es la muerte que se reclama al monje? ¿Cuál es la muerte que se reclama al cristiano? Primer libro, que el autor señala como el libro de la vida espiritual. Es decir, que la finalidad de este libro es llevar el alma a una progresiva espiritualización, a una progresiva descarnalización, a una progresiva purificación interior, desprendimiento de las criaturas. Fíjense que son ese orden de ideas lo que va a mover el primer libro. De manera que este alma vaya ofreciendo a la gracia un terreno ya limpio, un terreno preparado, un terreno que ya no tenga malas semillas, malas hierbas, que ya pueda ser plantado por nuestro Señor con virtudes buenas, con buenas plantas, con buenos árboles. Para llevar a cabo esta purificación, el primer libro nos va hablando de cómo el alma debe, un alma que ya está asentada en la vida espiritual, es el primer requisito que se reclama. No cualquiera vive el primer libro, únicamente las almas que ya están asentadas en la vida espiritual, que ya viven habitualmente en gracia de Dios y quieren progresar en esa vida espiritual. Para ellas es el primer libro. Entonces, lo que les dirá el primer libro es que primeramente tienen que empezar por disciplinar las facultades. Las facultades deben ser dóciles a la gracia de Dios nuestro Señor. Y la primera dificultad que siente el alma que ha dejado el pecado y que se encamina a Dios es el responder bien a estas invitaciones de la gracia. Entonces, dirá Kempis, lo primero que tiene que hacer la inteligencia es llenarse de las luces de Dios, llenarse de las enseñanzas de nuestro Señor. Y la voluntad tiene que empezar por desligarse, desprenderse, mortificar los deseos desordenados, y para ello las pasiones, que son la fuente de estos deseos. También insiste este primer libro en la necesidad de practicar la caridad con los demás, ese gran mandamiento de nuestro Señor, y también el esfuerzo que el alma debe emprender en el combate contra las tentaciones y la adquisición de una perfecta compunción del corazón. Compunción del corazón. Ahí vendría a ser como el meollo del primer libro. Para alcanzar esta compunción del corazón, lo que hace el autor del libro es presentar al monje, presentar al alma, las consideraciones propias para despertar esa compunción, que son las consideraciones de las postrimerías. Bien, fíjense que el primer libro viene a ser como el equivalente de una primera semana de ejercicios de San Ignacio. Es preparación del terreno, es purificación del alma, es una disposición a recibir dones mayores, dones más elevados. Estos dones más elevados van a describirse en el segundo libro, la vida iluminativa, que es el tema del segundo libro de la imitación. Esta vida espiritual que es presentada en el segundo libro como la vida interior. Una vez que el alma se ha espiritualizado, se ha purificado, ya puede proceder a una segunda etapa, que es una etapa de interiorización. Entrar dentro de sí, pero para descubrir dentro de sí a nuestro Señor, y a nuestro Señor como Rey del alma. El tema del segundo libro es Jesucristo reinando en el alma. Jesucristo trabajando por apoderarse de las facultades, de la inteligencia, de la voluntad, el alma entregándole a nuestro Señor el dominio de esas facultades, a través también de disposiciones internas que son distintas de las del primer libro. Ya no es la compunción del corazón, es la paz interior, es la simplicidad de espíritu. Mirar solamente a nuestro Señor es la pureza de corazón, aspirar solamente por Él. Se ve que el alma ya está centrada en nuestro Señor en el segundo libro. En nuestro Señor pasa a ser como el sol que ilumina ese alma. Y ahí también la gran novedad de este segundo libro, de qué manera se procederá a esta interiorización, a esta mayor unión con nuestro Señor a través del camino real de la Santa Cruz, que consuma
concluye el segundo libro, pero viene a ser también como el gran tema del segundo libro, para que Cristo reine en mi alma, seguirlo en el camino real de la Santa Cruz. El tercer libro nos hablará de la vida unitiva. Ya es propio de las almas unidas, muy unidas con Cristo, y el autor ya le da el nombre del libro de la consolación interior. Consolación interior. De esta consolación o de este gozo de que hablaba San Pablo cuando decía: yo sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones. Uno diría, el tercer libro entonces hablará de los éxtasis. No, el tercer libro habla de combates, pero de combates enfocados para un alma perfecta. Es ese gozo que se adquiere en medio de la lucha, esa consolación interior que el Señor da a un alma que ya se le asemeja tanto que ya es capaz de llevar con él sus propios combates, sus propias muertes. ¿Qué hace nuestro Señor en este libro? En este libro, en esta etapa de la vida espiritual, el Señor instruye directamente al alma. Fíjense que de los 3 libros que hemos hablado, es el único libro que presenta un diálogo entre el alma cristiana y nuestro Señor. Nuestro Señor ya instruye directamente al alma que ha llegado a estas alturas. ¿Y qué hace nuestro Señor en estas locuciones, en estas hablas al alma perfecta? Pues va puliendo en ella todo lo que todavía en ese alma es imperfección o es obstáculo a la posesión total por parte de la gracia. Estas almas muy perfectas todavía tienen cosas que pulir. Estamos en la tierra, todavía no estamos en la perfección del cielo. Pero ¿de qué le habla entonces en este libro? A este alma le habla de la libertad interior. Le habla del desprecio de las criaturas. La instruye sobre el abandono perfecto a Dios nuestro Señor, sobre el deseo profundo del cielo, sobre la entrega total a la acción de la gracia. Fíjense, uno relee estos títulos o estos temas: libertad interior, desprecio de las criaturas, abandono en Dios, deseo del cielo, entrega total a la gracia. Estamos en presencia de un alma que vuela. Es un ave que ya no está en la tierra, está volando en las alturas de la vida espiritual. Todavía de vez en cuando tiene que poner pie en tierra, como los pájaros, para alimentarse, pero es una alma desprendida ya de todo lo terreno. Y se le indican, por lo tanto, las disposiciones para que ese desprendimiento, que esa elevación a nuestro Señor, que esa unión con Él sea cada vez más perfecta. Es un ave que ya vuela, pero a la cual se le enseñan los secretos del vuelo. Eso es el tercer libro. Vendría a ser el equivalente de la tercera semana de los ejercicios. El libro segundo, Vida Iluminativa, es el equivalente de la segunda semana de San Ignacio. Vendría a ser ya el estudio de nuestro Señor, de su vida, de sus misterios. Y este tercer libro, Vida Unitiva, ya es la semana de la Pasión. Un alma totalmente desligada de lo terreno, que ya es capaz de sufrir con nuestro Señor por la redención de las almas y por la gloria de Dios su Padre. Y pareciera entonces que hemos olvidado el cuarto libro. Para nada. El libro cuarto está totalmente dedicado a la Sagrada Eucaristía. Es decir, el cuarto libro señala al alma fervorosa el alimento que debe asimilar para recorrer esas 3 etapas. Es el alimento del alma purgativa, para poder llevar esa purificación y esa espiritualización. Es el alimento del alma iluminada, para poder centrarse en nuestro Señor. Es el alimento del alma unida al Señor, para crecer en esa unión. El cuarto libro es el alimento de las 3 vías anteriores. Un libro realmente admirable que empieza por describir la grandeza de este don que Dios nos hace en la Eucaristía. No sabe ni cómo encarecer el autor ese don que Dios ha hecho tan grande, un don muy superior al que Dios pudo hacer a Moisés, a Salomón,
a los justos del Antiguo Testamento. ¿Con qué pureza hay que recibir ese alimento sagrado? Entonces, realmente un encarecimiento muy grande de la Eucaristía, pero también una exhortación fervorosa a tener las debidas disposiciones para recibirla con frecuencia. Con frecuencia. Insiste mucho en esto el autor en el cuarto libro. La Eucaristía no es un alimento únicamente para almas selectas que han llegado ya a la perfección. La Eucaristía es el alimento para las almas imperfectas, miserables, llenas de debilidades, que necesitan de este alimento como remedio, como sostén, como fortaleza, para poder adelantar, para poder transformarse en nuestro Señor. Entonces sí, es una invitación a adquirir las disposiciones para recibirla convenientemente, pero también nos dice el autor, recíbela con frecuencia, no te alejes de la comunión, mira que el demonio intentará alejarte de la comunión, no le hagas caso. Y lo hermoso de este libro también es como la Eucaristía aparece centrada en el sacrificio de nuestro Señor, en el aspecto de sacrificio, de victimado, y por lo tanto el alma se ve. El autor se dirige a un sacerdote, a un monje que celebra la Santa Misa, y entonces esa invitación a unirse con nuestro Señor cuando se inmola en la misa. Estas disposiciones de ofrenda, de unión con Jesús que se ofrece, así como yo me ofrecí totalmente al Padre por ti, manos clavadas en la cruz, totalmente desnudo, para redimirte, para salvarte, así debes hacer tú también en la Santa Misa cada día, ofrecerte a mí, cuanto más íntimamente puedas, con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Verdadero sentido de la Sagrada Eucaristía. Amadísimos fieles, pienso que cuando uno tiene esta visión de conjunto del libro, puede uno sacar mayor provecho de él y podrá ya, diríamos, adentrarse en cada uno de los capítulos sin sentirse como en un laberinto perdido, ¿no? Son realmente esas tres etapas, con todas las vicisitudes que puede encontrar un alma en esas tres etapas de la vida espiritual, pero es realmente un libro, un manual que no tiene un plan lógico, por decirlo así, sino un plan más bien de afectivo, de corazón, pero realmente da los consejos más apropiados para poder realizar la meta de cada una de estas tres etapas: la niñez, ya la juventud y la adultez espiritual. Evidentemente que no son unas mismas las preocupaciones del niño que del joven, que del adulto. Cambian un poquito los ideales, las metas que tiene un niño. Quiere jugar, quiere aprender. Un adolescente ya se preocupa por las cosas más serias, y el adulto ya tiene toda la experiencia de la vida para incluso instruir a los demás. Así pasa con el libro de la imitación. Unos son los consejos para el alma que comienza, otros para el alma que adelanta, otros para el alma que ya está experimentada en la vida espiritual. Pero de todos estos consejos podemos nosotros sacar gran provecho. Entonces pidámosle a Dios nuestro Señor que encienda en nuestras almas un gran deseo de la santidad, un gran deseo de la unión con Él, que este deseo nos haga leer de vez en cuando la imitación de Cristo, nos haga sacar de ese libro pues los consejos más apropiados para mantenernos en este fervor, para poner nuestra mente donde Dios ha colocado nuestra meta, que es nuestra identificación progresiva con nuestro Señor, y para darle realmente a la Sagrada Eucaristía y a la Santa Misa todo lugar que este sacramento se merece, para poder realizar en nosotros esa transformación que es realmente la gran idea para la cual Dios nos ha creado, para que nos hagamos semejantes a la imagen de su Hijo muy amado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.